Los hórreos son un símbolo de Asturias. A su valor funcional añaden un valor simbólico por representar unas formas de vida tradicionales propias de una sociedad rural que durante siglos fue mayoritaria. Y esa doble naturaleza, material e identitaria, los hace singulares, pero también complica el debate sobre su conservación. Hay acuerdo en preservarlos, pero a partir de ahí las opciones son diversas y en ocasiones contrapuestas. Se discuten sus usos, su rehabilitación e incluso las nuevas construcciones. El debate de esta noche tiene muchos enhuelgos. Las aristas del hórreo. La primera la aportan los maestros carpinteros. Yo creo que es la estructura de madera más perfecta que te puedes encontrar alrededor. Venimos de una tradición muy grande. Tú desarmas un hórreo y siempre coinciden el tipo de ensambles, el tipo de proporciones. La gente veo que se encuentra ahora más motivada que hace unas décadas. Gente que quiere recuperar los hórreos y está dispuesta a luchar por los hórreos. Hay incluso mucha obra nueva que demanda incluso ese hórreo y esa panera por lo que simboliza el tenerlos al lado de tu casa estando en Asturias, ¿no? Te encontrabas con paisanos que en vez de repararlo estaban deseando casi quitarlo de al lado. Si es agradecido, cuando lo arreglas siempre hay movimiento en el pueblo, la gente le presta mucho. Otra cosa es que, bueno, claro, hay que poder arreglarlo. Si hay que desmontarlo y volverlo a montar, pues estaríamos hablando de entre 18 y 25.000. No todo el mundo pues tiene la capacidad de arreglar el hórreo aun queriendo. Y esa es otra, que luego las ayudas que hay para todo esto son casi inexistentes. La administración debería también de poder ayudar, más que multar o que poner trabas. La primera medida que tenía que estar en la mesa y que no se oye jamás es bajar el IVA. Estamos cobrando a la gente que quiere restaurar un bien tradicional un 21, que es una barbaridad. Es laborioso y es algo artesano que hay que pagar como se debe. Quizás el mayor condicionante que tenemos es a lo mejor el acceso a la materia prima. Suelo repetirme con el tema de lo importante que es el castaño, porque en castaño no habría hórreos ni paneras. Antes de que acabemos los carpinteros, se acaban las sierras. Este hórreo se quemó, hubo que cambiarle toda la cubierta, hubo que desmontar todas las paredes, hubo que cambiar uno de los traves, que es una de las vigas inferiores. Y a partir de ahí pues se limpió, se restauró la colondra y lo que es de vigas superiores, que se llaman liños, para arriba, se hizo toda nueva. Hay que conservar el patrimonio porque es la forma de mantener vivo ese recuerdo de lo que fue, cómo se hicieron y lo que son y cómo son, ¿no? Pero hay que quizás abrir un poco el abanico. Los hórreos siempre se usaron para 1000 cosas. Entre una de ellas era almacenar comida, dormir dentro, echar la siesta. Zona de ocio, zona de, no sé, habitáculo de lectura. Quizás lo único que necesitemos es tipificarlo. Lo que no puedes es convertirlos en viviendas. Está claro que no lo vas a poder alquilar si no tiene una célula de habitabilidad. Los maestros horreros que nos han puesto sobre la pista de algunos de los aspectos que vamos a tratar esta noche. En la mesa nos acompañan el director general de Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León, el historiador y experto en etnografía, Joaco López, el arqueólogo Fernando Mora de la Asociación Hórreo y la vicepresidenta del Clúster de Turismo Rural de Asturias, Ana Soberón. Muy buenas noches a los cuatro. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta es un poco introductoria. ¿Hace falta una regulación definitiva sobre el tema de los hórreos para cerrar de alguna manera este debate que tengo la sensación de que lleva muchos años abierto? ¿Una regulación sobre la salvaguarda de los hórreos, de las paneras? Bueno, yo creo que desde el año 73, en que comenzó la protección de los hórreos y paneras de Asturias y de Galicia con un decreto estatal que los ponía bajo la protección del Estado, pues hemos tenido pues, más de 50 años de acción continuada de protección de los hórreos y hay un consenso, había un consenso en que hay que evolucionar, en que hay que permitir nuevos usos, más allá de los que se consideró durante décadas como los tradicionales y propios de estos elementos, y en este sentido hemos estado trabajando en los últimos años. Se constituyó una mesa del hórreo que aprobó en el año 2023 un plan que ya contempla que vaya a haber nuevos usos adaptados a la realidad actual, porque hay un consenso en que lo que no tiene uso pues desaparece, y lo estamos viendo pues en muchas circunstancias, que cuando pierde la utilidad un hórreo, una panera,
pues lo más probable es que acabe pues, en el suelo porque no tenga ese sentido de ser. Con lo cual sí que ha habido un consenso, ha habido mucho debate porque es una cuestión muy identitaria, los hórreos en Asturias son un símbolo, pero yo creo que sí que hemos llegado a un consenso en que hay que evolucionar, en que hay que permitir esos nuevos usos, expresamente recogerlos en la legislación, y en eso estamos. Como podemos comentar durante la noche, yo creo que en ese sentido sí que estamos en un momento de cambio después de 5 décadas de gestión del hórreo y de la pandera en Asturias. Estamos en un momento en el que ya se están concretando los cambios en cuanto a las posibilidades de utilización, los nuevos usos, la adaptación a la realidad económica y social de nuestros días. ¿Estáis de acuerdo? ¿Haría falta una ley del hórreo? Quizás no tanto como la ley. Juan, vamos a ver, el hórreo siempre se estuvo adaptando a las circunstancias. El hórreo lleva por lo menos 5 siglos, los asturianos conviviendo con él y él con los asturianos, y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Es que a veces oigo hablar del hórreo y parece que es una cosa estática. El hórreo, como ya se dijo ahora, tenía muchísimos usos, y es lo bueno que tiene el hórreo asturiano, que es polivalente, que se puede hacer dentro lo que se quiera. Es que regulaciones, ¿para qué más? Tenemos una ley de patrimonio del año 2000 que establecía 10 o 11 años para hacer los inventarios. No se hicieron. O sea, el carro ya pasó delante de los bueyes. Los hórreos ya hay propietarios que los usan para habitaciones, para bibliotecas, para guardar la comida, para muchas cosas. Yo creo que donde tienen que ir la política es primero, conocer bien la realidad de los hórreos, los famosos inventarios, saber qué es lo que tenemos, qué es lo que hay, en qué condiciones está. Después, tomar medidas de declarar alguno BIC, que llevamos hablando de esto desde hace 20 años, y eso es algo muy importante, porque da prestigio al hórreo. Después de tomar esas medidas, hay que seguir difundiendo, medios de comunicación, televisión. Aquí hubo una cosa muy importante en Asturias, que fue el programa Lorru, el de Jaime Santos, que se emitió desde la TPA, y ahora se puede ver en Filmin, que yo creo que ese fue un antes y un después. Pero es que se tardaron 20 años o más, desde que se creó la TPA hasta que se hizo esto, ¿Por qué se tardaron 20 años? Estamos todo el día hablando de los hórreos, ya me hago viejo, me voy a morir, llevo toda la vida escuchando y oyendo hablar de los hórreos, pero bueno, ¿cómo puede ser tan difícil esto? Hacer un inventario. Porque vamos a ver, los hórreos ya sabemos desde los años 80 que no son todos iguales. Hay hórreos del siglo XVI, hay paneras del siglo XVII, los hay muy decorados, los hay menos decorados, y ya digo, fue evolucionando y mucho la arquitectura del hórreo. No hizo falta esperar ahora opiniones. Cualquiera que se enfrente a la realidad del hórreo en el terreno ve cómo evolucionó, cómo cambió la estructura, cómo a finales del siglo XIX ya se hacen hórreos con desvanes, con buhardillas, con un sistema de cubierta que no tiene nada que ver con el antiguo. La propia panera es un cambio radical con respecto al hórreo. ¿Has apuntado, Juan, alguno de los temas que vamos a tratar esta noche, el de los inventarios? No voy a seguir porque entonces hablo yo solo. Ana o Fernando, ¿algún comentario? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que el hórreo es un elemento vivo y que lo tenemos que tratar como tal, ¿no? Como bien se apuntaba, pues es un elemento vivo que se ha ido adaptando, ¿no? Pero también tenemos que atender a una realidad, que es que existe una norma y una ley, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que... Patrimonio cultural del Principado. Exactamente. Una ley que ha sido muy restrictiva en ese aspecto con los usos, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Por eso yo considero que es necesario esta adaptación de la normativa al tiempo de hoy, ¿no? Que va a permitirnos, bueno, pues con ciertos límites y ciertas normas, ¿no? Porque tenemos que cuidar nuestro paisaje cultural, y un hórreo pues no se puede hacer, hay que usar las técnicas tradicionales, hay que cuidar las maderas que se utilizan, ¿no? Pues bueno, creo que es una medida muy esperada, ¿no? Y bueno, que se está avanzando, y esperemos que dentro de poco podamos ver esos usos flexibles de una manera, como bien apuntaba, una manera regulada, y bueno, que también esa normativa que tenemos pues ya lo contemple. Ana, una primera intervención. Desde el punto de vista turístico, evidentemente sí que es necesaria una regulación, porque si no hay tal regulación, evidentemente no puede existir el uso del hórreo como elemento turístico, ¿no? Nosotros como sector hace tiempo que ya mantuvimos contactos desde la anterior consejería ya para avanzar en este sentido.
todas las líneas ahora mismo en materia de turismo, todos conocemos todos estos nuevos modelos alojativos que son singulares, el glamping, las burbujas. Nosotros mantenemos y pensamos que qué mejor forma de lograr un alojamiento rural o un alojamiento singular en Asturias que, por ejemplo, un hórreo o cualquiera de estos otros elementos que también podría ser del patrimonio etnográfico de Asturias, que a la vez mantiene la identidad de nuestro territorio, que al final es algo que nosotros intentamos vender, ¿no? La identidad de nuestro territorio. Lo último en el mundo de los hórreos, lo último desde el punto de vista administrativo, es el reconocimiento que ha hecho el Gobierno de España de los hórreos del norte de España como patrimonio cultural inmaterial. ¿Eso qué consecuencias prácticas puede tener? Prácticas. Bueno, la primera es un reconocimiento, que alguien que a nivel nacional se reconozca la importancia que ha tenido, pues, como identidad, como símbolo, pues estas construcciones elevadas, las personas que hay detrás de ellos, lo que significan su emplazamiento para la configuración de una aldea, de un pueblo. Yo creo que ese reconocimiento ya en sí mismo es un aval, ¿no? En segundo lugar, pues también potencia la transmisión, es una manera de incentivar que los carpinteros pues continúen esa cadena de enseñanza a nuevas generaciones para que continúen trabajando en estos elementos. A nivel práctico, pues acceso a líneas de ayuda y de subvención, por ejemplo, que tiene el Estado para intervenciones en bienes que han sido declarados manifestaciones representativas. El Estado y la Comunidad Autónoma de Asturias desde hace unos años tiene líneas de ayuda específica para difusión del patrimonio inmaterial, con lo cual medidas de difusión, de transmisión de la cultura en torno a los hórreos van a tener con este aval van a tener posibilidad de financiación. Pues muchas asociaciones, como la Asociación del Hórreo, que hace proyectos de dinamización, de promoción entre nuevas generaciones de lo que supone la cultura del hórreo, pues tienen esa mayor capacidad, van a tener esa mayor capacidad de acceso. Pero ante todo, y lo primero, yo creo que es una medida de dignificación, también de reconocimiento de que esas construcciones populares, que son perfectas, podríamos decir, o tienen un componente de gran adaptación al medio, pues han tenido gran importancia en el norte de España y sobre todo en comunidades como Asturias, así se dice en el propio decreto de declaración, donde se destaca la importancia que ha tenido Asturias, no solo por el número de construcciones que tiene, sino también por cómo ha sabido gestionarlo en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que eso también nos marca un punto diferencial respecto a otras comunidades. ¿Queréis hacer algún otro comentario sobre ese reconocimiento del Consejo de Ministros? Yo creo que, bueno, fue un camino largo, ¿no? Se inició también desde la red hórrea. Es una red en la que, bueno, la Asociación del Hórreo Asturiano es una de los miembros, ¿no?, de esta red, que es una red internacional de asociaciones y estudiosos de los graneros elevados. Digo graneros elevados porque hay otros territorios que le llaman de otra manera y tenemos ya varios miembros internacionales. Y bueno, pues es muy importante, yo creo, porque siempre estamos hablando de represtigiar el hórreo, esa necesidad de represtigiarlo, y qué mejor manera de represtigiarlo que ponerlo en esa lista, ¿no?, de manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial. Apuntar que no es el hórreo en sí material, ¿no? El hórreo es el soporte material de otras... Es todo lo inmaterial que rodea al hórreo. Exactamente, ¿no? Entonces, pues para que la gente también pueda conocer el nivel de importancia, en esa lista está la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? O está el belenismo, o está la cultura del esparto de nuestro país. Entonces, yo creo que es una manera, pues... Es un paso adelante muy importante, ¿no? Probablemente uno de los pasos más importantes a nivel de dignificar el hórreo y represtigiarlo de los últimos años, me atrevo a decir. ¿Estáis de acuerdo, Ana, Joaco? Sí, todo lo que sea hablar del hórreo, bienvenido sea. Bienvenido sea, eso está claro. De lo material y de lo inmaterial. De lo material y de lo inmaterial, que están... Es que, vamos, para los que nos dedicamos un poco a la etnografía, estas separaciones de lo material o inmaterial es un poco extraño. Porque lo material, lo inmaterial, ¿dónde acaba una cosa, dónde empieza otra? ¿Cómo se puede entender algo material sin una persona que lo fabrica, que lo utiliza después, y al revés? ¿Cómo se puede entender algo que fabrica y se usa si no está la materia? Entonces, bueno, yo creo que lo importante de esta cosa, hombre, y a lo mejor un poco para mí lo más triste es que todavía en Asturias no tengamos ningún hórreo declarado bien de interés cultural, que es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo y que el Estado
nos adelante con esta declaración de patrimonio inmaterial. Es una cosa un poco extraña. Luego pregunto por esa declaración de Vic. Ahora, no sé si querías decir algo sobre ello. Sí, que todas este tipo de declaraciones no dejan de reforzar nuestra identidad como territorio y bueno, nuestra materia o lo que nosotros intentamos vender como destino turístico, evidentemente avala pues nuestra diferenciación. Claro, por supuesto, claro. Bueno, bienvenido sea. Bueno, pues vamos a recordar ahora la regulación que rige el mundo de los hórreos en Asturias. Vamos a resumir en concreto el marco normativo que protege a hórreos, paneras y cabazos. Patricia. El primer texto legal que aborda su protección es un decreto de 1973. Otorgaba tutela al Estado sobre las construcciones de más de 100 años para impedir alteraciones o derrumbes. La norma vigente data de 2001, es la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias y establece una protección genérica para todos los hórreos, paneras y cabazos construidos antes de 1900 que conserven sus características tradicionales. Permite, sin entrar en más detalles, cualquier uso que no menoscabe su valor cultural. En un decreto posterior de 2015 se vincula en su artículo 104 los usos permitidos a los reconocidos por el derecho consuetudinario. ¿Y cuáles son? Pues los de granero, almacén o despensa. La normativa no es clara respecto a su uso habitacional y siempre ha estado abierta a la interpretación. En un estudio encargado en 2019 por el Gobierno del Principado se incluyen propuestas de uso alternativas. Se citan, entre otros, alojamientos rurales, puntos de información turística, bares, tienda o bibliotecas. El Plan del Horru de 2023 propone la apertura de un debate sobre la flexibilización de sus usos como vivienda o alojamiento turístico. Y hemos hablado con la historiadora y antropóloga Cristina Cantero. Es autora del Real Decreto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros para declarar los hórreos Patrimonio Cultural Inmaterial y también de ese documento marco de 2019 que recoge recomendaciones sobre la gestión de estos bienes. Actualmente dirige el Museo de la Minería y de la Industria. Forman parte de nuestro mapa cognitivo, de nuestros mapas de infancia, de nuestros paisajes emocionales. Son los sentimientos y emociones que despierta. La arquitectura es lo de menos. No hay duda de que el extrañamiento que produce el hórreo en las personas que no son de la comunidad asturiana es un punto a su favor para un uso turístico. Tiene que tener una reglamentación mínima. A ver, que tampoco tenemos que llenarnos de leyes, pero sí unos documentos muy operativos, muy sencillos, de fácil manejo y que orienten las intervenciones, porque no todo vale. Y tampoco es cuestión de decir, bueno, ya se irá viendo. No. Hay que dar certeza y seguridad jurídica. No existe conservación si previamente no ha habido un encuentro, un diálogo, dando el espacio que requieren las personas que son propietarias de los hórreos. Una escucha que tiene que ser crítica y reflexiva. Y sí, aquí me parece que es muy importante indicar que hay que huir completamente de esa mirada nostálgica, romantizada. Los hórreos siempre se han adaptado a las necesidades de cada momento. Siempre han sido polivalentes. Jovellanos, en los escritos que tiene del hórreo, que son del siglo XVIII, ya decía que el hórreo estaba allí absolutamente para todo lo que se necesitase. La apertura de minas y la apertura de fábricas trajo consigo una demanda de mano de obra. Esto generó unos problemas de vivienda tremendos que no se podían resolver. ¿Cómo se resolvieron? Pues esa construcción tan generosa, tan ubicua que había aquí, que eran los hórreos. Entonces los hórreos fueron transformados, estos artefactos culturales polivalentes, fueron transformados en hórreos casa. ¿Estos dos de Sueros y de El Pedroso, de qué años son más o menos? No está datado. Y luego además, para algunas personas estos hórreos casa son engendros, para otras personas, entre las cuales me incluyo, son testimonios. Tiene que funcionarnos, tiene que responder a nuestras necesidades. Pues estos cierres de finca con colchones de muelles, eso es innovación frugal, por ejemplo, o la bañera bebedero, el hórreo casa. Quiero decir, hay muchísimas cosas que son fruto de la maquinación y el ingenio popular de las clases subalternas, de las desfavorecidas, de la clase trabajadora, que tenemos que reconocer. Bueno, lo acaban de escuchar en este vídeo y lo habéis
comentado antes en vuestras intervenciones, el hórreo siempre tuvo un uso polivalente, se utilizaba para lo que hacía falta. Por lo tanto, ¿deberíamos de perder el miedo a debatir ahora sobre qué nuevos usos hay que darle al hórreo? ¿O no? ¿O hay usos que son incompatibles con un hórreo? ¿Cuál debería ser el criterio? Entendemos que no deberíamos tener miedo, o sea, cuando, como mismo que estaba comentando antes, ¿no? Cuando están existiendo otro tipo de alojamientos en burbujas, el glamping, ¿por qué no va a poder ser una solución para un alojamiento turístico un hórreo? Qué mejor que forme parte de nuestra identidad. Qué mejor que darle un uso y que tenga una rentabilidad para que la gente lo pueda tener algún interés en conservarlo, ¿no? Dicho todo esto, es evidente que antes incluso los hórreos también se utilizaban. Me contaba alguien que cuando en casa de sus abuelos venían otras personas a trabajar a la hierba y demás, pues ¿dónde los metían? En el hórreo a dormir. En aquellos años no se necesitaban pues las condiciones mínimas de habitabilidad que se necesitan ahora. Evidentemente no vamos a transformar esto en que sea una manga ancha en la que, bueno, métete ahí a dormir en cualquier condición y de cualquier manera, ¿no? Y evidentemente también somos partidarios de hacer un control de qué se hace con ellos. Y sobre todo, si habláramos hace 4 o 5 años de esto, pues probablemente tuviéramos menos miedo a qué va a pasar con esta nueva figura, que somos partidarios de que así se haga. Pero bueno, con la explosión que todos conocemos de las viviendas vacacionales, las viviendas de uso turístico, y tampoco consideramos que ahora pueda ser que allá donde haya un hórreo pueda haber un nuevo alojamiento. Quizás pues habrá que valorar si tiene que ir asociado a una unidad que esté trabajando, o sea, a una casa de aldea que lo vincule como una unidad habitacional más, o unos apartamentos que lo incluya como una unidad habitacional más, formando parte de un conjunto, más allá de que bueno, decidamos de repente en cada hórreo que haya un nuevo alojamiento, ¿no? Somos muy partidarios de mantener pues, un poco de equilibrio. ¿Debería haber un catálogo de nuevos usos permitidos y no permitidos, o a iniciativa del propietario que luego la administración decida, bueno, pues este uso no estaba contemplado, pero es respetuoso con el hórreo? ¿Sí o no? Pues como comentaba antes, acabamos de escuchar a Cristina Cantero, que comenzó, digamos, todo este proceso en el que estamos inmersos ahora, lo comenzó ella con un estudio que le encargó la Consejería de Cultura, analizando cuál había sido la historia de la protección de los hórreos desde los años 70, cómo se había llevado a cabo, cómo se había materializado esa protección, y planteando una serie de nuevos usos que podrían ser compatibles con la preservación y con el conceder a estos elementos pues una utilidad en nuestra sociedad. Ese proceso que arrancó pues en 2019 aproximadamente, después se prolongó con la constitución de la Mesa del Hórreo, y ahí, como comentaba, concluyó con un plan en el que sí que está previsto que procedamos a la modificación de la ley de patrimonio y del reglamento de desarrollo de la ley de patrimonio que antes comentabais. La ley ya se ha modificado, en diciembre del año pasado entró en vigor una modificación de la ley de patrimonio cultural de Asturias que permite que en hórreos que no tengan protección, la protección máxima de bien interés cultural o de inventario o integral, que tengan nuevos usos que se van a regular reglamentariamente. Y ahora mismo estamos con la redacción ya del reglamento, de la modificación del reglamento del 2015, que sí que va a establecer pues, que para los hórreos que tengan una protección parcial, ambiental, en los catálogos urbanísticos, es decir, una protección no tan elevada como la de los bienes de interés cultural, sí que sean posibles nuevos usos y que se van a definir en una tipología básica, pues por ejemplo, uso hotelero vinculado a alojamientos que ya existan, pues podrá ser un tanto por ciento de las habitaciones que oferte ese alojamiento podrán ser en el hórreo, en la panera, con unas condiciones evidentemente que garanticen, pues bueno, la accesibilidad no va a ser posible, pero al menos que garanticen las mejores condiciones de utilización de los mismos. ¿Como vivienda, por ejemplo? ¿Se va a contemplar? Uso como vivienda, bueno, como habitación de una vivienda que ya exista, una vivienda vinculada que ya exista, eso ya se puede hacer. Ahora mismo si tienes un colchón, una cama en el hórreo, en la panera, eso no está prohibido. Ahora la cuestión es ver
qué usos que impliquen transformaciones en el hórreo, en la panera, se pueden autorizar y cómo se hacen esas transformaciones. Yo creo que, como te decía, ahora vamos a iniciar ese proceso, va a empezar en breve la tramitación de ese decreto, que tendrá obviamente su periodo de información pública, que se podrá abrir a debate por los usos que se plantean, y también va a haber un uso genérico de otros usos que no impidan o que no transformen de manera radical esos hórreos en los que se va a intervenir. Pero ¿hay plazos para ese plan, Pablo? Vamos a empezar, ya tenemos terminado la propuesta de este decreto, que, como digo, nos dio pie la reforma del mes de diciembre de la Ley de Patrimonio. En las próximas semanas empezará la tramitación interna en la Consejería y en breve ya habrá un periodo de información pública para aprobar esa nueva regulación. Con lo cual, todos los usos que se planteaban en el estudio que hizo Cristina en el 2019 y otros que se comentaron durante todo este proceso que se abrió a continuación van a estar permitidos. Otra cuestión es eso, cómo se materializa pues las transformaciones que sean necesarias para que un alojamiento rural pueda ofertar a sus clientes dormir en el hórreo, pues cómo se van a materializar esas transformaciones, que alguna va a tener que haber en los hórreos que tengan no la protección más elevada, porque sí que se considera que los hórreos de más antigüedad, los que tienen elementos decorativos, pues ahí sí que es más complicado poder hacer una transformación. Joaco, es cierto, efectivamente, que se utilizaban como vivienda, pero eran tiempos de Bacenillas. Ahora ya, si se usa como vivienda, requeriría una serie de infraestructuras que igual chocan un poco con el aspecto estético. Sí, lo que pasa es que, como dice la compañera, siempre será un lugar de habitación singular. O sea, lo que no se puede pretender es entrar en una panera y que aquello sea un apartamento turístico como tal. Eso no, tiene que ser siempre un lugar singular, porque ya digo que es que nuevos usos, yo pienso que nuevos usos, es que de verdad no se me ocurre. Cuando sales al terreno y empiezas a ver hórreos, paneras, te das cuenta que hay montones de usos diferentes, porque no estamos hablando del interior del hórreo, pero si nos ponemos a hablar de la parte de abajo del hórreo, vamos, la parte de abajo del hórreo siempre se usó de cochera, de garaje. Lo que pasa es que en materia turística, como bien decía, se necesita una seguridad jurídica. No vale solo que me digas que esto puedes utilizarlo como tal. Pues a lo mejor, yo ya comentaba anteriormente, un alojamiento, antes de tener una categoría en el registro de actividades turísticas, lo primero que tiene que tener es una licencia municipal de apertura. ¿Vale? Entonces, tendrá que ir en conjunto pues una regulación de patrimonio, las normas urbanísticas de cada municipio que permitan que eso pueda ser una unidad, o sea, de alguna manera tiene que garantizar una habitabilidad mínima, o sea, para que... Pero ahí es donde entra lo de la singularidad, evidentemente. Absolutamente. La accesibilidad, contigo, claro, es que si no, contigo lo que decías, que evidentemente no va a ser un apartamento... Todo tiene que ser una cosa legal, lo que no va a ser es que todo el mundo que tenga ahora una panera vaya a hacer ahí una cosa turística, eso no, porque además yo creo que va a ser una minoría. Se van a hacer un porcentaje, las mismas. Yo hoy estuve en un pueblo en Sobrescobio y me estuve fijando, había un alojamiento turístico. Bueno, pues si le permiten dedicar el hórreo, la panera que tiene a eso, lo hará. El resto de los vecinos seguro que no están interesados en eso. El problema es que actualmente no solo no se te permite, si además lo haces se te sanciona. Que sí. Entonces, eso es algo que llevamos demandando durante mucho tiempo, no es una manga ancha. Si fuera por mi parte ya estaría hecho. Si fuera por mi parte ya estaría eso regulado y estudiado. Y lo que tiene que dar la administración, y es muy importante, en vez de andar fiscalizando, sancionando, es dar soluciones. Es decir, bueno, vamos a ver, si alguien tiene un hórreo de tales características o una panera, ¿qué soluciones da la administración para convertir eso en una habitación singular asociada a un alojamiento turístico rural? Entonces sí, hay que se ponga un arquitecto, dos o un equipo a pensar a ver qué necesita esa habitación y que, por Dios, que la administración, en vez de andar haciendo, que están muy bien, reglamentos, dé soluciones a los asturianos que quieren tomar esa medida. Fernando, ¿cómo abordáis vosotros en la asociación este tema de los nuevos usos? Sí, bueno, cogiendo un poco el testigo, ¿no?, de Cristina, nosotros en la asociación, si no recuerdo mal, hace 10 años ya sacamos a propuesta en una plataforma pública, ¿no?, este cambio de usos, y recogimos, si no recuerdo mal, 6.000 firmas o más en poco más de unos meses, ¿no? Creo que es una cuestión en la que la mayor parte de la sociedad asturiana está de acuerdo. Todo el mundo de acuerdo. Está de acuerdo, no como vivienda exenta, ¿no?, porque tiene que ser
como bien decía Joaco y como bien se comentaba en la mesa, es un elemento auxiliar de la vivienda, siempre se utilizó para muchas cosas y estamos completamente de acuerdo con eso, y también pues bueno, también entendemos que tiene que haber una normativa, ¿no? una reglamentación del cómo, ¿no? Como bien también se indicaba. Esas técnicas, tenemos que poner cuidado en conservar también esas técnicas tradicionales, en no desvirtuar el elemento, y también cuidar nuestro paisaje cultural, me refiero también. Cogiendo un poco el hilo de la compañera también, creo que a nivel, una de las cosas también que nos define a nivel turístico es ese paisaje cultural, ¿no? El Horro es un elemento muy identitario y creo que con una serie de normas pues puede ser un elemento que pueda ayudar también a establecimientos de turismo rural. Aunque voy a poner también un ejemplo. Tenemos ejemplos de personas que están preparando alojamientos rurales y que tienen pues una panera o un hórreo bueno, y que ellos dicen, no, esto simplemente por estar aquí aporta valor, que venga un visitante y pueda ver estas tallas, aunque yo no lo use como habitación, ya aporta un valor, aporta una singularidad a mi, en este caso a mi establecimiento o a mi alojamiento, y bueno, creemos que el tema de los usos realmente no es un debate, no hay ningún problema. Y que nuevos usos, realmente, nuevos usos, cuando hablamos de nuevos usos, pues hablamos de usos que puedan ser más modernos. Yo he visto gente que graba música dentro del hórreo, hemos visto, pues el otro día vi que me gustó mucho esa intervención de esa taberna o tienda bar en el hórreo. Bueno, simplemente es, como digo, adaptar la normativa al momento presente, pero tenemos que adaptarla porque si no, pues se va a quedar obsoleta, ¿no? Vamos a hablar de... bueno, perdón, en eso que dices, yo creo que un alojamiento rural se prestigia teniendo un hórreo y una panera. Y hay un uso que es muy frecuente, es tener el comedor, o sea, el comedor no digo cerrado, sino debajo del hórreo o de la panera, tener donde se desayuna, donde se come, donde se cena. Eso es un aliciente tremendo. Pero tremendo, y yo conozco varios, que están continuamente usando ese espacio para ese uso. Sin necesidad de que encima haya una habitación. Sin necesidad de que haya una habitación, tal. Por eso digo que va a ser, yo creo, una minoría, a lo mejor estoy equivocado, una minoría los que van a Vamos a hacer hablar de los inventarios a los que antes hacías referencia, porque hay una pregunta que es fundamental y que nadie puede responder, es ¿cuántos hórreos hay actualmente en Asturias? Actualmente están catalogados en torno a 15.000 ejemplares, pero esos son aquellos que figuran en el inventario urbanístico de 54 concejos. El censo total podría alcanzar los 25.000. Pues sí, porque según el plan del Horru se han contabilizado oficialmente 14.566 elementos en los 54 concejos que disponen de catálogos urbanísticos. Hay, por lo tanto, 24 municipios que no disponen de inventario. Diversos estudios elevan, como decíamos, la cifra total a entre 20.000 y 25.000 ejemplares. Los hórreos se concentran, si vamos al mapa, mayoritariamente en la zona central y en concreto Villaviciosa, Gijón y Grao encabezan la lista. Las paneras, por su parte, se distribuyen por todo el mapa y se registran en mayor número en Grao, Salas y Allande. Y por último, los cabazos están concentrados en la zona occidental, sobre todo en Vegadeo, Taramundi y Castropol. Y hay, de hecho, dos municipios donde solo existen cabazos, son Tapia de Casariego y Castropol. Se diferencian de hórreos y paneras tanto en formato como en materiales, construidos en piedra y madera, son siempre de planta rectangular y se sostienen en los laterales con dos muros de piedra. Están presentes también en Galicia. Y ese reciente reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial abre la puerta a que los mejores exponentes de estas construcciones puedan iniciar la declaración como BIC. Ya salía en la mesa hace unos instantes y en su catalogación, por encargo de la Consejería de Cultura, está inmersa desde 2024 la geógrafa Irene Muñiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Incorporáis 50 cada año, ya lleváis en ese listado casi un centenar. ¿Qué elementos o características incluye? Pues sí, desde 2024 en la Asociación del Hórreo Asturiano, mi compañero Fernando y yo,
Trabajamos en colaboración con la Consejería de Cultura del Principado en esa catalogación de hórreos, paneras y cabazos que puedan ser declarados bien de interés cultural o que formen parte del inventario del patrimonio cultural de Asturias. Y lo que se incluye pues, son elementos, por decirlo así, los más destacados, ¿no? A nivel de antigüedad, a nivel de decoración o incluso por el entorno en el que se encuentran, ¿no? Por la situación que tienen. ¿Y alguno de esos hórreos o paneras estaría ya en condiciones de iniciar ese trámite como bien de interés cultural? La mayor parte de ellos. Nosotros cuando hacemos la catalogación tenemos en cuenta el estado de conservación del hórreo en general y del entorno también, ¿no? Sí que hay algunos que hemos propuesto para ser declarados como BIC que necesitaban, porque ya está en marcha, una restauración, como es el hórreo de Montobo, en el Monte de Miranda, pero la mayor parte de ellos se pueden declarar ya mismo, sí. Porque ante esa declaración, ¿qué es lo que pondera más? No sé si su antigüedad, su conservación, también su singularidad, como veíamos algunos en imagen. Pues es un poco todo. Nosotros tenemos en cuenta una serie de criterios, criterios de antigüedad, criterios de decoración, el paisaje del que forman parte, pues recuerdo ahora el hórreo de la Regalina, por dónde está situado, ¿no? No es un hórreo que a nivel decorativo o a nivel de antigüedad se ha destacado, pero sí que forma parte de un entorno singular. Además, también tiene una fiesta de interés turístico regional vinculada y es un poco de todo. Como digo, cada ejemplar, cada caso, pues responde a unas características concretas. Este trabajo que estáis haciendo de catalogación implica, desde luego, mucho trabajo de campo. La selección, no sé a qué criterio responde, también a que haya un equilibrio geográfico, entiendo. Sí, nosotros lo que buscamos es que cuando terminamos esa catalogación todos los años, pues hacemos una especie de mapeo e intentamos que esté lo más repartido posible, ¿no? No nos centramos en una zona concreta, en un ala concreto, sino que, esa selección sea lo más repartida por todo el territorio asturiano. Ahora bien, si se llega a ese trámite, el de declaración de bien de interés cultural, ¿qué supondría ese reconocimiento para estos ejemplares? Bueno, en primer lugar, es un reconocimiento a su singularidad, ¿no? Ya decía, por los criterios que comentaba antes, de antigüedad, decoración, paisaje, patrimonio inmaterial asociado, que hablaban antes en la mesa. Pero también es un reconocimiento a todos los propietarios que durante generaciones y generaciones lo han preservado, han contribuido a que hoy se mantengan de esa manera. Para los propietarios, ¿qué es lo que supone esa declaración? Bueno, en primer lugar, todos los años la Consejería de Cultura convoca una serie de subvenciones para la reparación de hórreos, paneras y cabazos y otros elementos de patrimonio etnográfico que pueden concurrir prácticamente todos los ejemplares. En el caso de que esos hórreos se declarasen como BIC o pasasen a formar parte del inventario, tendrían unas subvenciones específicas para ellos. De cara a los propietarios, pues ¿qué significa? Un reconocimiento, por supuesto, a su ejemplar, pero por otra parte tienen que conservar el uso tradicional y no pueden ser trasladados del lugar. Un compromiso también tienen que adquirir. Exacto, no pueden ser trasladados del lugar en el que se encuentran. Irene Muñiz, muchísimas gracias. Y nos fijamos ahora en el proyecto Pegoyu. Desde 2021 ha recuperado 350 piezas de 17 hórreos declarados en ruina. Algunas se catalogan para su conservación y otras se ceden para la rehabilitación de ejemplares. Hemos visitado el taller que tienen en Siero. Esta vieja colondra con tallas religiosas perteneció a un hórreo de estilo carreño del siglo XIX. Fue recuperada en Villaviciosa y una de las primeras piezas incorporadas al almacén de hórreos. Un proyecto conjunto de patrimonio, la Fundación CETEMAS y la Asociación del Hórreo Asturiano, con una misión clara. Recuperación y conservación de piezas procedentes de hórreos en mal estado, pues en ruina o a veces ya directamente pues en el suelo sin posibilidad ninguna de intervención, para su recuperación, caracterización y puesta futura en otros hórreos que sean objeto de rehabilitaciones e intervenciones. Una vez en el taller, las piezas son tratadas para frenar su deterioro, se catalogan y almacenan por si es posible darles nuevo uso. Tienen tierra, hierba, o sea, ortigas, tienen de todo. Entonces le haces un lavado a presión ahí bien intenso, se deja secar hasta que seque ahí pues una semana, dos aquí al exterior, y después se le da el matacarcoma, se etiqueta y después ya se guarda. Desde su puesta en servicio en 2021 se han recuperado unas 350 piezas de 17 hórreos distintos. Una de cada 3 han vuelto a utilizarse. Por este orden estarían como en top 3 las colondras,
luego los pegollos y en tercer puesto, por así decirlo, las muelas. Solo los carpinteros inscritos, 14 en la actualidad, pueden acudir en busca de piezas, algunas de muy difícil reutilización. Por eso ya se piensa en flexibilizar algunos requisitos para seguir cuidando nuestro patrimonio. Han salido dos asuntos en estas intervenciones de los que quiero hablar ahora y que ya antes apuntaba Joaco. Uno es el tema de los BIC y otro es el tema del inventario. Empiezo por aquí. La Consejería no se plantea hacer un inventario de todos los hórreos que hay en Asturias, porque hasta ahora los datos están en manos de algunos ayuntamientos que han hecho su propio catálogo urbanístico. Pero ¿no sería necesario un inventario global con los mismos criterios en todos los concejos, de no solo el número de hórreos, sino las características, el estado en el que se encuentran? Pues una tarea Bueno, en compleja. teoría esa es una labor que la Ley de Patrimonio estableció en su momento en el año 2001 y que se fijó que tendría que ser a través de la suma de todos los catálogos urbanísticos municipales, como se hiciera no solo el conocimiento del número total de hórreos y paneras que hay, sino en general de todos los elementos protegidos. Los catálogos urbanísticos son los listados, los inventarios, sobre todo los listados de elementos que en un concejo tienen un nivel de protección integral, parcial o ambiental. Como comentaban antes, en el momento de elaboración del libro del Plan del Hórreo había 54 concejos que ya tenían ese catálogo urbanístico aprobado, ahora son algunos más. Desde el momento de esa aprobación ha aumentado en cerca de 1000 los elementos que sabemos que están, hórreos y paneras que tienen alguna protección, porque se han incorporado concejos como los de Llanera y Llanes que no estaban en aquel momento, con lo cual de la suma de todos esos catálogos urbanísticos tiene que salir la cifra global de los hórreos y paneras que están protegidos, no todos los que existen, sino los que tienen algún nivel de protección porque tienen un interés patrimonial, ¿no? ¿Y se puede animar a algunos concejos que todavía no lo han hecho? Porque hay como 24 Faltan ayuntamientos algún concejo, pues como Oviedo tiene la zona rural todavía sin hacer el catálogo, han hecho el catálogo de la zona urbana, con lo cual sí que es una obligación el ir haciendo esa adaptación de los instrumentos de planeamiento municipal con la creación de los catálogos urbanísticos. Pero sí que sería ideal pues poder conocer esa cifra, ¿no? Ya en el año 72, antes del decreto de protección, se había hecho un primer inventario. Bueno, se había pedido también a los ayuntamientos que hicieran una indicación en unas fichas muy sencillas de cuáles eran los hórreos y paneras que tenían en sus concejos, aunque no se completó toda Asturias. En aquel momento la cifra era de unos 21.000 elementos que aparecían registrados, con lo cual ahora, ya te digo, en cuanto a suma de catálogos que existen actualmente, estamos en unos 15.600, pero faltan algún concejo importante que todavía va a hacer aumentar esa cifra. ¿Echáis de menos, Fernando, ese catálogo general? Sí, hombre, ese catálogo es fundamental, pero además el problema es esta descoordinación que caracteriza todas estas actuaciones en el hórreo, porque si a esos ayuntamientos se les hubieran dado unas normas, mismos criterios a la hora de hacer esos catálogos... Porque hay listados que incluyen una información y otros incluyen otra información. Por supuesto, son muy dispares. En el de Gijón, por ejemplo, no se distingue entre hórreo y panera, por ejemplo. Entonces, es que no hubo un criterio de decir, bueno, hay que hacer esto, pues vamos a hacer una ficha común muy sencilla, y bueno, por lo menos lo que se haga bajo unas normas comunes. Vamos, una cosa bastante fácil de entender. Entonces, cuando no se hacen las cosas así, y aparte, en muchos casos esos inventarios es un trámite que los que hacen los catálogos lo tienen que hacer, pero que se hace a prisa y corriendo y con unos presupuestos bajísimos. Y es una lástima. De todas maneras, yo lo que quiero insistir también mucho es que insisto en lo de los inventarios, por supuesto, pero que hay que tener en cuenta que lo que hay que vigilar sobre todo son las construcciones más importantes, más antiguas, que curiosamente por su propiedad compartida y otras cosas son las que más peligro corren. Porque yo en los años que llevo dedicado a yo vi caer montones, pero montones, ¿eh? Vamos, necesito todos los dedos de mucha gente, hórreos de estos del siglo XVI, decorados, paneras del XVII, que se vinieron abajo en estos últimos años, con la protección del año 73 ya, por supuesto. Ahí está el papel de la Asociación Hórreo, que estáis catalogando hórreos que pueden ser declarados BIC. Claro, lógicamente no son todos. Claro, yo creo que es muy importante esta catalogación, ¿no? Para bien que sean bienes de interés cultural. Ya voy a irme a un tema también, no solo de la propia protección del hórreo, sino vuelvo al tema de represtigiarlo, ¿no? Creo que un hórreo sea declarado BIC habla del reconocimiento a nuestra historia rural en una región que su historia es eminentemente
rural y que es muy importante, ¿no? Y habla de la gente, ¿no? Ahora lo llaman comunidad portadora, pero bueno, de los propietarios, y habla del reconocimiento a un modo de vida. Bien, sí creo y estoy de acuerdo también con Joaco en que los catálogos de los ayuntamientos necesitan una revisión, ¿no? Y bueno, creo que una buena oportunidad de esa revisión puede ser este cambio de usos, ¿no? Porque, como bien indicaba antes Pablo, sí, había solo ciertas protecciones van a tener ese acceso a ese cambio de uso. Por tanto, va a haber que afinar. No todos los hórreos son de protección integral. Hay hórreos que son merecedores de ese reconocimiento, pero hay otros que no cumplen esos criterios. Por tanto, va a ayudar a que los ayuntamientos afinen sus catálogos y quizás a los que no lo han hecho todavía, pues animarles a hacerlos y poder, desde esa catalogación con esos criterios, pues poder tener ese censo. Por otro lado, sí que creo que es muy importante los pasos que se están dando desde la Consejería en esa catalogación de hórreos BIC. Que declarar un BIC pues implica, como bien comentaba mi compañera Irene anteriormente, implica que hay que adaptar esa norma BIC al caso del hórreo, porque incluye entornos de protección y demás, que hay veces que tendremos que mirar o se tiene que mirar cómo puede afectar o cómo se puede aplicar a un hórreo de manera adecuada y conlleva un estudio individualizado de cada uno, grande. Yendo a lo práctico, ¿en qué medida beneficia a un hórreo el que sea declarado BIC para evitar, por ejemplo, que le pase lo que dice Joaco, que se caen muchos de ellos? Vamos a ver. Por ser BIC no va a dejar de caerse, no, algo más hay que hacer. Sí, pero es que las declaraciones BIC, por eso se hacen tantas declaraciones de patrimonio inmaterial, porque no llevan cargas para la administración. Tú puedes declarar patrimonio inmaterial y declarar todas las que quieras. Cuando tú declaras un bien BIC, tienes que, por supuesto, darle unas ventajas a los propietarios. Claro. Porque les vas a exigir. Porque les vas a exigir una conservación, no se va a poder dedicar a una serie de cosas, entonces les tienes que favorecer en las subvenciones, como ya se dijo, y ese tipo de cosas. Y, por supuesto, estas declaraciones hay que hacerlas, como ya dijo antes Cristina, con el consenso y hablando con los propietarios. Lo que no puedes es imponer unas cosas así. Pero vamos, hablando se entiende a la gente, informando. Y yo creo que tal. Estoy viendo ahí la panera de regla de Civea, siglo XVII, en el concejo de Cangas, que era una pieza excepcional, conocida, publicada, pero que se quemó. Uno de los elementos más singulares que había en el concejo de Cangas del Narcís. Ahora la vamos a ver. Se quemó. Pablo, ¿para cuándo un hórreo BIC? Pues a partir de este año comenzará ya el proceso. Llevamos 2 años con la labor, en colaboración con la Asociación del Hórreo de Asturias, y han hecho pues esa labor importante de campo, además de ir a hablar con los propietarios, que yo creo que es importante, que no les caiga del cielo una declaración BIC, sino que conozcan desde el primer momento, desde antes de que se produzca el inicio de los trámites, lo que supone, porque una declaración BIC es el máximo nivel de protección. Le va a complicar la vida al propietario, en lo que se refiere a la conservación del hórreo. Tiene por qué verse así. También lo puede beneficiar. Yo voy a poner un caso. Hace unos 20 años, cuando se cayó el hórreo de Lloses, uno de los mejores hórreos de Asturias, del siglo XVI, de Corá, etcétera, se cayó y hubo un movimiento y se convenció a la Consejería de que la propia Consejería restaurase 11 hórreos de esos del siglo XVI en los concejos de Villaviciosa, Colunga, Caravia, por esa zona. Se encargó una persona, Armando Graña, que coordinase eso, fue a hablar con los propietarios, que eran muchos, porque esos hórreos, la gran mayoría son de propiedad compartida. Nadie puso ningún problema para que la Consejería, que es otra de las actuaciones que tenía que haberse hecho, asumiese esas restauraciones directamente. Sí, el tema de asumir directamente, sabes, Joaco, el problema administrativo que supone. Son bienes con una propiedad que tampoco es tan fácil que la administración intervenga, pero una vez que se proceda a la declaración como bien de interés cultural, sí que nos dará más argumentos o más
más argumentos administrativos para poder facilitarle la vida a los propietarios de esos elementos que tienen tanto interés, poder hacer ayudas específicas para ellos, no las ayudas genéricas que llevamos décadas sacando para los zorros y paneras de Asturias. Yo creo que en ese sentido sí que va a ser importante, va a ser un cambio, porque va a permitir cada año ir incrementando el número de los zorros y paneras que tienen la máxima protección, que van a tener, por lo tanto, una supervisión más directa por parte de la Consejería y, como decía antes, con el afán final, desde luego, es que no queremos complicarle la vida a los propietarios, queremos facilitar que estos elementos tan interesantes de nuestro patrimonio cultural pervivan. Sabiendo que hay dificultades, muchos de los zorros, ya lo comentaba Joaco, tienen multipropiedad, tienen 2, 3, 4 propietarios y eso, pues bueno, siempre complica el día a día, ¿no? Pero la declaración BIC, que ya digo, tiene que hacerse de manera consensuada, sobre todo con los propietarios informados, que sepan lo que supone, que no se lleven luego a sorpresas durante todo el proceso. Yo creo que es el camino, ¿no? Hacer esa Una pregunta selección. sobre las ayudas genéricas. ¿Se gastan, la Consejería gasta todo lo que se presupuesta en ayudas? Es decir, ¿hay demanda de ese tipo de ayudas? Se conceden todos los años las ayudas, pero sí que hay renuncias, o ha habido en los últimos años renuncias de propietarios que no encuentran en el tiempo de ejecución pues a un carpintero que le haga la obra. Y por eso hemos modificado el año pasado, en el 2025, el sistema. Antes tenían que se solicitaba la subvención a comienzos de año, se le concedía hacia mayo y tenían hasta noviembre para hacer la obra. Ahora lo que hemos modificado es que desde el momento en que se concede la subvención tienen un año para hacer la obra, y además la aportación que hace la Consejería en esa subvención se les anticipa, se da por anticipado en el momento de concesión de la ayuda. Es el primer año en el que está en funcionamiento este sistema. Creemos que va a redundar en que haya una mayor capacidad de los propietarios de ejecutar las ayudas. Y de hecho, pues el año pasado se concedieron 111, con lo cual, bueno, estamos todavía en plazo, tienen hasta junio esa primera tanda de subvenciones para ejecutar las obras, pero confiamos en que el grado de ejecución de este año sea notablemente superior al de los años anteriores. Uno de los carpinteros que veíamos antes, al inicio de este programa, hablaba de la necesaria rebaja. Le gustaría que se rebajara el IVA que ellos cobran a los propietarios del 21%. Eso no es competencia de la Administración del Principado, pero no sé si hay alguna novedad, Fernando. Sí, antes me comentabas nosotros, bueno, recibimos, pues, de manera también, es una de las labores de la asociación, ¿no? Pues mucha gente llama con dudas, ayudamos junto con la Consejería de Cultura, pues a ayudar a la gente a pedir esas ayudas, y vemos muchas que se hacen efectivas y bueno, que la gente lo restaura, ¿no? También queremos agradecer pues esos cambios, ¿no? Que comentaba Pablo, de ese pago anticipado que puede suponer que una persona pueda restaurar, y ese cambio en el plazo, ¿no? Para que un carpintero pues pueda restaurar más de uno, ¿no? Y creo que va a ser muy beneficioso, y lo estamos viendo y demás. Luego también este año, nosotros en la asociación siempre le damos mucha vuelta a cómo podemos hacer para avanzar, para mejorar. Hemos hecho una consulta a Hacienda, ¿no? Una consulta vinculante, pero que todavía tenemos que ver cómo se aterriza y cómo se debe de aplicar, para decírselo. Entonces es que las restauraciones de los hórreos pues conllevan un 10%, no un 21%, y que los carpinteros están muy contentos porque van a poder acogerse a ese 10%. Lo dicho, tenemos que ver, una cosa es una consulta, que aunque sea vinculante a nivel, imagino, jurídico y demás, hay que ver cómo se aterriza, pero bueno, paso a paso creemos que podemos ir avanzando y ir ayudando pues a la gente. Bueno, vamos a entrar en el último tramo del programa y vamos a ponerles ahora un ejemplo de cómo los hórreos pueden ser un atractivo turístico, antes se decía, sin necesidad de convertirlos en alojamientos. Villaviciosa es el concejo que registra una mayor densidad de hórreos censados. En parroquias como la de Sietes hay casi uno por habitante. Cada verano la Fundación José Cardín organiza visitas guiadas para conocer las edificaciones más singulares. Y es una iniciativa que cumple una década. Desde 2021 está disponible además en la web un censo de hórreos y paneras que da continuidad al trabajo del etnógrafo Rafael Balbín. Hoy nos acompaña Enriqueta de Valdés, que es la directora de la Fundación José Cardín Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántos tienen actualmente catalogados y documentados? ¿Qué es lo que falta? Pues actualmente hay más de un millar de hórreos y paneras en el censo que hizo Rafael Balbín, pero lo que queremos dejar claro es que es un elemento vivo, como se comentó también en la mesa. No consiste solo en hacer un listado de los hórreos y de las paneras del concejo, sino creo que es muy importante estudiarlos, inventariarlos
y tenerlos actualizados día a día, porque puede pasar desde una inclemencia meteorológica, una situación que varíe la situación de ese horro, esa panera, y es muy importante tener eso documentado en el censo. Con ese trabajo de Rafael Balbín se editó este libro, también se hizo una exposición en el año 2009, hace 5 años, decíamos, digitalizaron toda esa documentación. ¿Y cuál es el diagnóstico general de los hórreos del concejo de Villaviciosa? ¿Están en general en buen estado? Pues es un diagnóstico heterogéneo, podríamos decir, porque hay hórreos y paneras que están perfectamente conservados y que siguen cumpliendo todas las labores propias del hórreo y de la panera, y hay otros que están en una situación extrema, que necesitarían una intervención urgente. Villaviciosa da nombre además a uno de los 3 principales estilos decorativos de los hórreos asturianos, que además es el más antiguo. ¿Cuáles son sus elementos característicos? Pues ese estilo es el estilo Villaviciosa, que designaron así Joaquín López y Graña, cuando se hizo ayudando a Rafael Balbín en el inventario. Y sobre todo son elementos geométricos, lo que detalla, lo que determina esa decoración. Elementos geométricos muy vinculados al románico del concejo. Ese románico en piedra muchas veces se traslada esa decoración a la decoración de los hórreos y las paneras, el sogueado, las flores, todas esas decoraciones las vemos también en estos elementos muebles que son los hórreos y las paneras. Hay un trabajo importante que hacéis también en la Fundación, que es poner el foco sobre el papel que jugaron las mujeres también en torno a estos elementos etnográficos, ¿no? Sí, es más, Cristina Cantero dio una charla hace ya unos años en la Fundación, porque la mujer era la encargada de abrir y de cerrar el hórreo y la panera, era la portadora de las llaves, la que se encargaba de alimentar a la familia y de conservar el alimento para todo el año, tanto de la matanza, del grano y de todo. Sí, papel fundamental y muchas veces silenciado, ¿no? Sí, pero bueno, gracias a ellas, pues muchos de estos hórreos y paneras siguen hoy en día con ese uso. Pues Enriqueta de Valdés, directora de la Fundación José Cardín Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Y vamos ahora hasta Bueño, en Ribera de Arriba, que es la aldea con mayor concentración de hórreos. Hay casi medio centenar. Por su centro de interpretación, que se inauguró en 2021, ya han pasado casi 38.000 personas. El objetivo principal del centro de interpretación no es un museo, o sea, no tiene una colección a conservar, es sensibilizar y divulgar con los jóvenes, con los escolares y con el público en general, primando por supuesto al asturiano, pero atendiendo, como no puede ser de otra manera, también al turista. Rara será la semana que no desaparezca uno, y si cuentas las semanas que tiene un año, yo creo que ese es el ritmo real de desaparición de los hórreos en Asturias. Tratar de conseguir que la gente cambie un poco el chip y no dé por sentado que los hórreos van a estar siempre ahí. Serán lo que queremos que sea y en consecuencia depende de nosotros. También es cierto que el hórreo asturiano es probablemente de largo el más versátil de todos cuanto en el mundo hay. Posible para conservar un montón de productos diversos, pero también asume la conservación de lo metálico, del papel, de la ropa. En los hórreos siempre se durmió, en los hórreos se paría. Se pueden construir hórreos directamente nuevos, adaptados, cambiando su diseño. Desde mi punto de vista, sí, porque no se va a reutilizar, digamos. Lo que pasa es que hay que seguir aplicando criterios paisajísticos y, es decir, ¿se puede construir un hórreo en mitad de la nada sin una casa? No. Se puede reutilizar, trasladar, como si siempre se hiciera un hórreo, a otro contexto y darle un uso habitacional como biblioteca, como estudio de grabación, sí. ¿Se le puede poner canalones? No. En fin, aplicar el sentido común, regular todo eso, teniendo en cuenta que no todos los hórreos tienen el mismo valor patrimonial, perfectamente factible y desde luego deseable. Hace no mucho que en este pueblo de Cangues de Onís, en Llerices, había 9 hórreos. Hoy resisten 6. De este que ven, solo quedan en pie los traves y los pegollos. Hundióse y después quitaron la madera y para que no cayera para aquí, para la carretera, abajo. Ya llegaba ahí a la pared, encima de la carretera, a una viga y de arriba del techo. Ahora ni uso se da prácticamente de trasteros, poco más. Este mujer estuvo en Suiza una pila de años y después ya aquí quedó medio abandonado. No vivía nadie aquí. La imagen de hórreos deteriorados es común en muchos concejos.
Las ayudas son escasas y las rehabilitaciones caras. Algunos vecinos los apuntalan como pueden, como ven en este de la parroquia canguesa de La Riera. Hay otros propietarios que luchan por la arquitectura tradicional. En Amieva, el carpintero Santiago Somoano está recuperando un emblema de Pen. Está en la plaza, en la recepción, donde se hace la fiesta, está muy céntrico y eso, y se ponía el bar en la fiesta y bueno, es un horro muy conocido. Rompió la viga al queso y corría peligro de derrumbe. Ya llevo con él preparándome mucho tiempo, recopilando la madera, secándola, o sea que ya la tengo bien preparada para que esta obra que quede bien, que quede para eterno. La burocracia es la que tira los hórreos. Este hórreo se pidió permiso en noviembre del 23 y llegó el permiso ahora en febrero del 26, o sea casi 2 años y 2 meses. Eso no puede ser. Pues le pregunto a Pablo directamente por esto último que acabamos de escuchar. ¿Tardan a veces estas ayudas, la burocracia? Esa fue una de las grandes preocupaciones que tenemos en el equipo actual de la Consejería de Cultura, el reducir plazos de emisión de informe. De hecho, hemos hecho modificaciones. En el 2021 se cambió la ley de patrimonio a través de una de las leyes de simplificación administrativa y eso permitió, por ejemplo, que todas las actuaciones básicas de intervenciones en hórreo, de retejos, de mejoras en los corredores, todo eso ya no tiene que pasar por la Consejería de Cultura, son directamente los ayuntamientos los que hacen las autorizaciones, con lo cual en eso hemos conseguido que centenares de expedientes que antes pasaban por patrimonio dejen de hacerlo y eso agiliza los plazos. No sé exactamente el caso concreto del que hablaba este señor, pero habría que verlo. Me extraña porque los plazos desde luego son mucho menores los plazos normales de emisión de informe de la Consejería de Cultura en cuestiones también de traslados de ahorros, que ahí sí que tenemos que informar, están entre los dos meses aproximadamente, sería un plazo de emisión del informe, con lo cual seguimos trabajando, queremos seguir reduciendo los plazos de emisión de informe por parte de la Consejería de Cultura. Yo creo que sí que hemos hecho una labor importante en estos últimos años para lograrlo, ¿no? Es un ámbito muy burocratizado el de los hórreos, o no más o menos que otros de la administración. Como todo lo de la administración pública. Como todos los de la administración pública, que suele acabar pasando esto, ¿no? Que la burocracia acaba deteniendo esto. Sí, como queda claro en esta mesa, todo el mundo tiene el consenso, la sociedad, las administraciones, todas las partes implicadas tienen el consenso de utilizar los usos, pues la estrategia de turismo 2020-2030 ya habla en su línea 1, en el apartado de gobernanza y de ordenación, habla de modificar la ley de turismo y de hacer una regulación concreta para este tipo de lo que podrían ser alojamientos singulares, pero estamos en el 2026 y nada de eso se ha hecho. Y bueno, con los trámites que suele haber en todos estos procesos de tramitación de las normas, pues calculamos que esto no vaya a ser así en un corto plazo de tiempo. Quería haceros una última pregunta sobre un aspecto que no hemos tocado. Nuevos hórreos, nuevas construcciones de hórreos. ¿Habría que limitarla de alguna manera o no? Quien quiera hacer un hórreo, que lo haga y ya está. Yo creo que la limitación básica es que esté vinculado a una vivienda, que es ese es el que establece la propia ley. A partir de ahí, pues también nos llegan solicitudes de construcción de nuevos, siempre que se mantenga la tipología, que se mantengan las características, no tendría por qué haber problemas para ello. Yo al revés, creo que además eso que dijo Roberto, el que lleva lo de Bueño, habría que seguir, igual que evolucionó, que apareció la panera y aparecieron otros modelos, eso no habría que ponerle cortapisas. Pero vamos, tendría que cumplir unos criterios estéticos a lo mejor. Hombre, vamos a ver, el criterio estético. No, sentido común, como decía él. No, pero tú date cuenta que el hórreo, hay que ir al campo. La historia ya te está diciendo, apareció la panera, que no tiene que ver en su estructura con el hórreo. ¿Pasó algo? Nada. Las cubiertas en el centro de Asturias, hasta el siglo XVI o por ahí XVII, muchas eran de paja, de centeno o de escanda. Pasaron a la teja. ¿Pasó algo? No pasó nada. Se fueron cambiando. No había nadie que lo regulase. La propia sociedad se regulaba. En el occidente de Asturias, sobre todo, las construcciones empezaron a levantarse. Primero sobre una bodega, una cuadra, tal. Después sobre una planta baja y un piso con un cuarto. Se hicieron esas torres.
en algunos desaparecieron los pegollos, en el oriente es muy normal ver hórreos cerrados la parte de abajo, pero es tan normal que la gente, el otro día yo estuve, no voy a decir el sitio para que no se le persiga, estaban cerrando con ladrillos la parte de abajo de un hórreo porque estoy seguro que lo están haciendo piensan que es normal, porque los hórreos antiguos que hay al lado están todos cerrados. O sea que en esto hay que... Pero bueno, yo sí, lo que me parece desde un punto de vista patrimonial, hay que estimular a la gente a que hórreos que se venden, hórreos antiguos, hórreos que tienen un valor histórico importante, que esos hórreos los compre la gente, a lo mejor antes de hacer un hórreo nuevo, alguien que tenga interés, pues que busque, y en eso sí que me parece muy buena y muy loable la medida de poner en contacto personas que quieren comprar un hórreo con otros que lo quieren vender. Eso me parece una medida buenísima. Entonces, bueno, si se puede salvar un hórreo y lo puedes llevar a tu casa y puedes decir, yo tengo aquí un hórreo del siglo XVII, una panera del XVI, eso primero. Después el que lo quiera hacer nuevo por las circunstancias que sean, pues oye, que lo haga y que ahí no se pongan cortapisas, porque detrás de eso hay una industria de la madera que en Asturias había que estimular y había que animar y había que favorecer. Con otros problemas, porque veíamos a uno de los carpinteros decir que se están quedando sin castaños. Exactamente, con problemas muy gordos y de formación también, porque para trabajar en eso el patrimonio inmaterial que ahora se declaró tal es importantísimo, porque se necesitan carpinteros, que haya repuesto, porque ahora sí hay una generación, pero son pocos, hay unos cuantos jóvenes, bueno, jóvenes, mediana edad, porque aquí todos somos jóvenes hasta tal, pero se necesita gente más joven para que eso no pare, porque lo que está claro es que los hórreos se van a seguir arreglando, restaurando. Y yo creo que el programa ese del hórreo, insisto en eso de la difusión, en el prestigio, ese programa fue fundamental. Y me consta, por carpinteros que conozco, de que ese programa animó a mucha gente, por eso lo importante que es los medios de comunicación y la TPA en este caso, animó a mucha gente a reparar su hórreo. Fue un producto audiovisual de primera calidad. Fernando, para cerrar, porque ya tenemos que terminar. Bueno, por comentar, en cuanto al tema de los hórreos nuevos, estoy de acuerdo, sobre todo en que debería de puntualizarse también en cómo se realizan, ¿no? Que se deben de hacer con las técnicas tradicionales, ¿no? Precisamente por este tema de lo del patrimonio inmaterial que hablábamos, ¿no? Y también dejar claro, bueno, antes de nada también hablar de que yo animo a la gente también a salvar un hórreo, ¿no? Hay un montón de hórreos que necesitan reparación y de hecho tenemos un proyecto que se llama Yalga, al que hizo referencia Joaco, en el que ponemos en contacto a personas que por cualquier cuestión no pueden mantener el hórreo y algunos incluso lo donan, lo ceden y cumpliendo la normativa y los vehículos que pone la consejería, se puede trasladar un hórreo de manera legal siempre que cumplas con unos requisitos, ¿no? Y llevamos ya, me atrevo a decir, no sé el número exacto, pero 10 seguro restaurados de esta manera, alguno de ellos del siglo XVI. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo. También me gustaría decir con el tema del castaño, ahí cumple una función importante e interesante el banco de piezas, porque muchos van a buscar ese enhuelgo que ya no tengo el castaño de la misma sección, que ya no lo encuentro, o en la sierra no me lo dan de la misma sección que yo lo busco, y está teniendo mucha utilización. Y nada, por último, hablar también de que la responsabilidad de cuidar un hórreo es una responsabilidad también es compartida. Hay muchos propietarios que lo cuidan y a los que un montón, y quiero desde aquí aprovechar para felicitarles a todos, pero hay que animar a la gente a que lo restaure. A veces las restauraciones también como digo yo, hay que poner esa teja a tiempo, ¿no? Cuando pones esa teja a tiempo solucionas muchos más problemas. Cuando pasan 10 años y el hórreo está casi para caer, tiene muy difícil solución, ni con una subvención entera para arreglarlo, a veces incluso da. Entonces, animo también a que esa responsabilidad la ejerzan y cuiden sus hórreos, que son un elemento de prestigio, claro. Pablo, Ana, ¿alguna cosa más para terminar? Pues nada más, agradeceros la oportunidad de traer el hórreo a primera plana, que yo creo que es importante siempre darlo a conocer entre los propios asturianos, porque es uno de nuestros grandes símbolos, y reiterar lo que ya hemos dicho, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de cambio, de apertura a nuevas realidades en torno a los hórreos y paneras, que yo creo que
que va a contribuir a garantizar supervivencia. En última instancia. Agradeceros la oportunidad para abrir ni siquiera es un debate porque, insisto, hay consenso de la utilización de los hórreos como parte de un alojamiento turístico. Y instar a las administraciones a que den el paso más pronto que tarde, porque todas las tramitaciones legales llevan su tiempo y es una pena que aunque ya se están utilizando, como aquí quedó bastante claro, como elemento diferenciador dentro de los alojamientos, somos los primeros interesados en preservar nuestro patrimonio y nuestra identidad, porque es lo que nos diferencia de otros territorios y al final, hoy en día, en todo lo que pone en valor un destino turístico es precisamente la diferenciación. Pues animar a que esto se lleve a cabo. Bueno, hemos dicho hórreos continuamente, pero hórreos, paneras y cabazos, efectivamente. Gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro por habernos acompañado y muy buenas noches. Y gracias también a todos ustedes, señoras y señores. Ha sido un placer. Hasta luego.